Bienvenidos a Dial Vacuno, el canal de podcast de vacuno de élite, donde podrás escuchar entrevistas, audioartículos y otros contenidos del sector del vacuno de leche y del vacuno de carne. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos hoy aquí con Marta García Martínez, que es una de las propietarias o la propietaria de Ganadería Val del Mazo, en Cantabria, en particular en el Valle de Soba, que pertenece al Parque Natural de Collados de la Son, donde el lobo pues tiene una presencia importante también, como en todo el norte de España. Y bueno, aparte de encontrarse dentro del Parque Natural, también pertenecen a la zona de lo que se conoce como la Montaña Oriental, que a su vez está protegida por la Red Natura 2000. Entonces, bueno, un poco en primer lugar, saludarte, Marta. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Pues nada. Aquí andamos sobreviviendo. Bueno, no es poco para los tiempos que corren y más en algunos sectores. Bueno, recientemente hemos visto que bueno, habías dado tu opinión sobre el tema del lobo. Por fin hay gente que se está mojando, que está diciendo lo que realmente ocurre, dónde están las soluciones, dónde están los problemas. Y bueno, queríamos también trasladar a nuestros oyentes y a nuestros lectores un poquito la realidad de una persona que se ve afectada por esta cuestión y que está en una zona en la que hay presión por parte del lobo. Entonces, si te parece, te hago unas preguntillas. Me parece perfecto. Vale. Bueno, estamos cansados de escuchar noticias en los medios de comunicación habituales, televisión, prensa, acerca del lobo. Pero, ¿cuál es la realidad y cómo se vive el tema de los ataques en el día a día y a pie de campo? Bueno, pues en el día a día y a pie de campo la situación es muy, muy complicada. Nosotros tenemos un modelo de ganadería extensiva, lo que significa que nuestros animales están haciendo una labor medioambiental estupenda en las zonas de alta montaña, donde están haciendo un desbroce natural que no cuesta ni un duro a las arcas públicas, donde además están fertilizando esas tierras, donde además están haciendo una diseminación de semillas muy importante, porque hay muchas semillas que han creado estrategias para quedarse pegadas en el pelo de los animales, y gracias a nuestros animales se está haciendo pues una diseminación de semillas muy importante. Por lo tanto, estamos contribuyendo a la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, pero nos encontramos el grave problema de los ataques de la fauna salvaje. También deciros que nosotros trabajamos con 4 razas rústicas, 4 razas autóctonas y 4 razas en peligro de extinción. Hay en algunos casos, como es el caso de la raza pasiega, la raza de la vaca roja pasiega, que es una de las vacas que trabajamos dentro de la granja, solamente hay 300 ejemplares en el mundo. Bastantes menos que lobos en Cantabria. Claro. Esa es la realidad a la que tenemos. Estamos intentando recuperar unas razas, estamos haciendo un esfuerzo enorme para la conservación de este patrimonio cultural y faunístico que tenemos en España, como son nuestras razas autóctonas, y nos encontramos que de repente pues tenemos las vacas en el monte y bueno, pues nos encontramos por las mañanas, que vamos todos los días a cuidarlas y a verlas. Nos encontramos el grave problema de que encontramos pues 2 vacas abortadas, 2 terneros mordidos, otros 2 muertos, y así es el pan nuestro de cada día. Y esto es una situación completamente insostenible. Por no hablar también de otra de las razas que tenemos, que es la raza monchina, la yegua salvaje monchina, que solamente hay 800 ejemplares en el mundo y que a los lobos les encantan los potros. Así que nos diezman la cabaña ganadera, y la verdad es que es una impotencia la que sentimos muy grande, ¿no? Porque estás manteniendo y estás alimentando a un animal para que esté en unas condiciones óptimas para salir a celo. Después que sale a celo, está en unas condiciones óptimas para llevar a cabo la gestación de 9 o de 11 meses en el caso del equino, y cuando ya tienes el ternero o el potro recién nacido, que te hace una ilusión porque es fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, llegas un día y le ves desgarrado, asesinado, desangrándose, comido, y la verdad es que la impotencia es muy grande. Y nosotros, pues si me lo vas a preguntar, no queremos indemnizaciones, no queremos que el gobierno nos dé dinero, queremos a nuestros animales vivos. Vale,
Claro, ya me imagino. Un poco esto enlaza con la siguiente pregunta que tenemos planteada, y enlaza perfectamente con lo último que nos estás contando, y es que ¿cuál es la realidad política detrás de este tema? ¿Cuáles son los condicionantes que impulsan las políticas actuales en materia del lobo? Bueno, pues aquí esto es muy divertido. Esto es muy divertido porque nosotros estamos dentro del marco de la Unión Europea, dentro de la Red Natura 2000, dentro de la conservación de hábitat y de fauna salvaje, y la Red Natura 2000 dice que en el caso del lobo, que es el caso del que estamos hablando, dice que se puede hacer un control poblacional del lobo siempre y cuando se haga bajo planes de gestión de las comunidades autónomas. Da la casualidad que Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León ya tenían esos planes de gestión elaborados. Que lo primero y el primer objetivo de esos planes de gestión es la conservación del lobo, ¿vale? Pero luego, además de la conservación del lobo, la educación medioambiental, el control de la especie, se hacía un control poblacional del lobo. Un control poblacional del lobo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay ciertos chiringuitos ecologistas que necesitan vivir del conflicto del lobo para poder seguir viviendo del cuento sin pegar palo al agua. Esa es la realidad. Entonces, uno de estos chiringuitos, que es Axel, Axel, que es una asociación de estas ecologetas, ¿sí?, se pone en contacto con Teresa Rivera, nuestra ministra de Transición Ecológica, la madre de los lobos, y deciden incluir al lobo en el listado de especies de protección especial. De tal manera que en el momento que entra el lobo en el LESPRE, el lobo queda blindado su estatus legal. ¿Cuál es la historia? Que se caen abajo los 4 planes de gestión, que sí que es cierto que son las comunidades autónomas las que tienen al final la capacidad de la gestión de la fauna salvaje en sus territorios. ¿Por qué se hace esto? Pues esto es una cuestión de votos. A Teresa Rivera y a los de Axel les importa muy poco la conservación del lobo. A Teresa Rivera le importan los votos. Y a los de Axel el conflicto del lobo para seguir viviendo del cuento. Entonces aquí tenemos dos paradigmas que se han unido, y al final los grandes perjudicados hemos sido por los ganaderos, no solamente ya de la cordillera cantábrica, porque hemos visto cómo el lobo se va expandiendo. Ya tenemos presencia del lobo en Madrid con ataques importantes, en Castilla-La Mancha, tenemos también ataques en Huesca, en la zona de arriba del Pirineo, tenemos ataques en La Rioja, tenemos ya en Extremadura también, y bueno, Castilla, León, Galicia, Asturias y Cantabria, esto ya es un infierno. Ya más masificado aún. Entonces, bueno, esto es un auténtico infierno. Entonces, a lo que te iba a decir, Eduardo, ¿qué es lo que hace esta señora? Protege al lobo por encima de nuestros animales, pero lo hace además en un proceso muy, muy conflictivo. Porque lo primero que hace es, ella se basa en un comité científico que está formado por 21 científicos, y no hay ningún especialista en grandes carnívoros. Ninguno. Ni uno. La mayoría eran de crustáceos. Claro, que no tienen conocimiento de lo que realmente tienen que determinar o dilucidar, ¿no? No, sí, determinan lo que la ministra les ha mandado. Y por eso hoy en día está tan cuestionados los comités científicos y están tan cuestionados los científicos, porque hay científicos al servicio de los gobiernos, como es el caso del comité científico que tenemos en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que hizo ese dictamen. Luego se hicieron unas votaciones donde se dio paso a todas las comunidades autónomas y hubo un empate, y la ministra paró las votaciones porque no le gustaba el sentido del voto, y cambió el voto de alguna comunidad autónoma tirando de teléfono. Y luego fue muy curioso porque a Ceuta, que estaba en videollamada, en videoconferencia, pues tuvo un problema de cobertura y no se la dejó votar, que Ceuta pensaba votar en contra de que se protegiera el lobo por encima, o sea, que se blindara el estatus legal del lobo. Ha sido todo como muy conflictivo y todo como muy oscuro y todo como muy manipulado, y entonces pues
donde teníamos una paz social que habíamos conseguido en las comunidades autónomas, una paz social con todos los agentes, donde estuvimos cazadores, donde estuvimos ganaderos, donde estuvieron organizaciones agrarias, donde estuvieron ecologistas, habíamos conseguido sacar adelante el plan de gestión del lobo que nos agradaba prácticamente a todos, y de repente esta señora toma esa decisión y la paz social salta por los aires. Bueno, pues como todo lo que hace el PSOE, ¿no? Bueno, quería preguntarte también, un poco a propósito de esto, ¿sabemos cuánto lobo hay en realidad? Porque pues mira, quizá no lo sepamos. Claro, otra cosa que te quería decir, Eduardo, cuando se toma esta decisión me parece, si no me equivoco, se tomó en septiembre del 2021, a finales de septiembre del 2021, y es curioso, porque cuando se toma esta decisión, lo primero que no hay es un censo actualizado del lobo. El último censo actualizado del lobo es del año 2012-2014. Entonces, es muy difícil tomar una decisión basándose en un comité científico que le faltan los datos del Censo Nacional del Lobo. Lo primero que no saben es cuántos lobos hay en España. No saben los lobos que hay en España. No lo saben, ni lo sé yo, ni lo saben ellos, porque no hay un censo oficial ministerial. Lo segundo, no saben cuántos lobos puede haber. ¿Cuántos lobos puede haber en España? ¿40 millones de habitantes? O sea, ¿puede haber 40 millones de lobos como 40 millones de habitantes? Sí, no. ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Y luego, ¿dónde pueden estar los lobos? ¿Los lobos pueden estar en el Paseo de la Castellana? Pues yo digo que sí. Y me dirán los del Paseo de la Castellana de Madrid, pues no, Marta, pues sí, pues ¿dónde está escrito que no puede haber lobos en el Paseo de la Castellana o en el Parque del Retiro? No sabemos ni los lobos que hay, ni dónde pueden estar, ni cuántos puede haber. Entonces, yo creo que se ha empezado la casa por el tejado, porque necesitábamos agradar a estos ecologetas, a estos chiringuitos, que al final lo que hacen es mover masas, y la gente que está en las ciudades, la gente que no tiene nada que ver con el campo, porque hay una desconexión brutal entre el campo y la ciudad, esa gente pues le puede parecer el lobo un animal maravilloso, pero la realidad es que el lobo está costando a las arcas públicas muchísimo dinero, pero estamos hablando de millones y millones de euros, y esos millones y millones de euros que se están invirtiendo para la conservación del lobo y para proteger al lobo, lo que se está quitando al final es de esas personas con discapacidad, se está quitando de médicos, se está quitando pues de la salud pública, se está quitando de la educación y se está quitando, pues por ejemplo, del ingreso mínimo vital. Se está quitando de las cosas realmente importantes. Claro, claro. Y ante toda esta impotencia, ya el ganadero que se encuentra con este problema, ¿qué puede hacer para proteger su rebaño? ¿Hay algo que realmente sea efectivo o está totalmente vendido frente a los ataques del lobo? Pues ahora mismo estamos vendidos y te voy a explicar un poco para que lo entiendas. Aquí todo el mundo nos da lecciones desde las ciudades, desde sus cómodos sofás en la gran capital con la calefacción a tope, pero la realidad es muy diferente. Mira, todo el mundo dice, no, es que podéis poner perros mastines. Yo en mi caso tengo 10 perros mastines. ¿Sabes dónde les tengo? En casa. ¿Sabes por qué no les puedo subir al monte? Porque es un parque natural y porque la gente viene a disfrutar del monte el fin de semana. Y cuando se encuentran con un perro y llevan su perrito de se pelean con él. Claro. Y pasan entre los perros, el perrito de piso es el perrito de piso, pero los perros mastines están trabajando y están protegiendo al ganado. Y tenemos un conflicto tremendo, hasta tal punto que hay gente que entiende que esos perros que están trabajando están abandonados y nos les roban y se les llevan, luego nos piden dinero, luego nos piden dinero para recuperar los perros, otros nos denuncian por maltrato animal porque les tenemos solos y abandonados, otros nos dicen que realmente no entienden qué es lo que está haciendo el perro allí. Claro, pero el problema es que meten las narices en lo que no les importa. Y hemos visto hace poco un caso muy desagradable en la zona de Zamora con una joven que caminaba y había 3 perros que estaban protegiendo el ganado. Y hemos visto que esa chica ha perdido la vida. Una cosa trágica. Pues ese es el problema que nos encontramos si no hay un comportamiento correcto y adecuado por parte de la gente que viene a disfrutar de los espacios naturales donde hay una actividad ganadera. Eso por un lado. Por otro lado te dicen, no, cierra las vacas todos los días.
Vale, el comportamiento de las razas rústicas es un comportamiento salvaje, como quien dice, que necesitamos entre 8 y 10 personas para poder meter las vacas en la manga una vez al año, como para estar metiéndolas todos los días. Eso es completamente imposible. Y otra cosa que te dicen es que tienes que ser pastora. Y yo les digo a todos estos que me dicen que tengo que ser pastora, y hasta los progres, que si ellos tienen el derecho a conciliar su vida familiar y laboral, pero los demás tenemos que estar trabajando 24 horas al día en el monte cuidando a nuestros animales. Y me dicen, contrata pastores. Perfecto. Si yo contrato pastores, un pastor de seguridad social son 400 euros, más 1.100 de sueldo, más 2 días libres a la semana, más una jornada de 8 horas, tengo que contratar 4 pastores. Y 4 pastores es completamente inviable. Si la carne se pagara a lo que se tendría que pagar, a 50 euros el kilo, pues igual nos lo podíamos permitir. Pero vendiendo la carne a 10 y a 12 euros, pues la verdad es que la burra no llega al pesebre. Ya me imagino, al final también es una cuestión económica detrás de esto y desde luego no tiene ningún sentido tener personas 24 horas, como nos dices, en razas que en el fondo siempre han estado en el monte y su lugar es estar en el monte y sueltas. Pero luego además, Eduardo, es que la gente no lo entiende, porque la gente se piensa que tú sueltas 100 vacas al monte y que las 100 vacas están juntas. No, desde luego que no, se van kilómetros para un lado, kilómetros para otro lado, vuelven. Claro, pero es que se van 15 por un lado, 20 para otro, 30 una sola para por otro, allí, luego, 3 por allá. Y luego una reflexión, si todos los ganaderos de ganadería extensiva, que hacemos un aprovechamiento comunal de los montes, subimos una media de 6-8 mastines, ¿qué puede pasar en los montes de Cantabria, de Asturias, de Galicia o de Castilla y León? Claro, pues claro. Que cada Se llenan uno de mastines. se responda a sí mismo con y que sentido cada uno común, que sepa por favor, con sentido común, lo que puede ocurrir ahí. Vale, Marta, perfecto. Y luego, por último, y un poco a modo de resumen, de cierre, dada toda la circunstancia que tenemos, ¿cuál es la solución integral para poder volver a llevar la situación a un punto de equilibrio en el que ganaderos, población de las ciudades, población del campo, toda la gente un poco y todo el mundo pueda encontrar un equilibrio y una solución integral al problema? ¿Qué es lo que opinas? Bueno, pues yo realmente lo que opino es que esto tiene mala solución. Esto es una decisión política. Esto fue una decisión política, Esto fue una decisión política que solamente se puede revertir con otra decisión política. Entonces, mientras esta señora esté en el gobierno de España y su partido esté en el gobierno de España, pues ya sabemos lo que nos toca, los lobos a las puertas de las casas. Y un día va a haber una desgracia con un ser humano, Pero bueno, hasta que no pase no nos echaremos las manos a la cabeza y cuando pase... Cambiará la opinión pública entonces. Seguro que la culpa es del cambio climático, porque ya sabes que ahora la culpa de todo lo tiene el cambio climático. Yo creo que la solución es usar el sentido común. Realmente los que estamos en peligro de extinción somos los ganaderos. Hay 18.000 ganaderos menos en los últimos tiempos. Lobos en el año 2012-2014 había un censo de 2.500 ejemplares. Hace 10 años. Está claro que yo no sé los lobos que hay, pero sí sé que cada vez tengo más ataques. A más lobos, más ataques, más presión sobre nuestras ganaderías. Y luego hay una cosa que me gustaría dejar claro, porque parece que nos preocupa el lobo, pero no nos preocupa el corzo, ni nos preocupa el venado, ni nos preocupa el rebeco, ni nos preocupa el jabalí, ni nos preocupa otro montón de animales de la fauna salvaje de la cadena trófica que tenemos en los montes de España. Y quiero hacer una reflexión. Mira, cuando el hombre mete la mano en la cadena trófica, lo único que hace es jorobar la cadena trófica y desestabilizarla. El lobo es un animal que no tiene depredador natural. El depredador natural del lobo es el hombre, el ser humano. No tiene depredador natural, ¿vale? Entonces, si protegemos al lobo y hacemos una ampliación de las poblaciones del lobo y una expansión de las poblaciones del lobo tan a lo bestia como se están haciendo ahora, ¿sabéis qué pasa? Que no va a quedar un corzo, ni va a quedar un rebeco, ni va a quedar un venado, ni va a quedar nada en los montes, porque estamos protegiendo una especie, pero estamos desprotegiendo las otras. ¿Qué pasa? Que los venados, los corzos, los jabalíes, los ciervos,
las cabras montesas no tienen derecho a la vida y a ser protegidos? Ahí dejo la pregunta. Pues yo ahí estoy de acuerdo contigo, y por puntualizar un poquito más lo que estás diciendo tú y apoyarlo con otro punto de vista, también cuando una población crece mucho es mucho más susceptible de cualquier tipo de enfermedad que se puedan contagiar unos ejemplares a otros, y puede ser el principio de su final. Pues sí, y el lobo va a tener, con estas cosas, es que al final los ganaderos no dejamos de ser gente humilde y gente trabajadora, ¿vale? Trabajamos 365 días al año y necesitamos trabajar y necesitamos vivir y necesitamos dar de comer a nuestras familias. Y cuando la necesidad apremia y cuando nos acorralan, ya sabes lo que le pasa a un perro cuando le acorralan, que al final te muerde. Que al final muerde. Pues los ganaderos lo mismo, tenemos que sobrevivir y tenemos que sacar adelante nuestras familias, con ayuda o sin ayuda del gobierno, pero las vamos a sacar adelante, y los que estamos en el territorio somos nosotros, y los que vivimos aquí 365 días somos nosotros. Nos pueden dar muchas lecciones, desde despachos cómodos en Madrid a cientos de kilómetros del territorio, donde yo creo que el monte más cercano que han visto fue los capítulos de Heidi, pero al final los que estamos aquí somos nosotros. Y siempre lo digo, que Walt Disney ha hecho mucho daño, muchísimo daño a la sociedad española. Dumbo era un elefante que volaba, pero os puedo prometer que los elefantes no vuelan. Bambi, que era un corzo precioso, no habla. Los corzos no hablan. Y estamos intentando humanizar a los animales y estamos deshumanizando a los seres humanos. Y eso es muy peligroso, que más pronto o más tarde vamos a ver las consecuencias. Entendemos cuál es tu punto de vista, y bueno, nos encanta poder haber contado contigo hoy un ratito para tomar un poco el pulso de cómo se están viviendo las cosas, donde realmente se encuentran los problemas, que es donde nosotros pensamos que hay que tomar datos, tomar opinión. Dime, claro que sí. Perdona que te interrumpa, pero hay una cosa muy importante que tenemos que dejar claro. Luego, por otro lado, está el tema de la caza, que parece ser que decir hoy que eres un cazador es casi como llamarte asesino. A los asesinos se les saca de la cárcel, y a la gente que está haciendo una labor medioambiental por el medio natural, como son los cazadores, se les acusa de asesinos. Estamos en el sinsentido total. Los cazadores hacen una labor fundamental en nuestras economías y hacen una labor fundamental en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Principalmente porque pagan por cazar. Y eso que pagan los cazadores igual son los pocos ingresos que tienen los pueblos, para poder hacer un bebedero, para arreglar la traída de agua o para poder hacer acceso rodado a una casa para poder salir con un coche. Entonces, tanta parafernalia ya y tanto recriminar y apuntar con el dedo a los cazadores. Desde aquí también mi apoyo incondicional a los cazadores de España, que tanto bien nos hacen a la gente que vivimos en los pueblos. Pues perfecto, Marta, totalmente de acuerdo con tu opinión y también con la función que ejerce la caza, tanto para los pueblos como especialmente para el control de fauna. Nos ha encantado poder compartir un ratito contigo y que nos hayas contestado esas preguntas. Y nada, esperemos que de un momento a otro pues la situación, de la forma que sea, pueda revertirse y podamos llegar de nuevo a un equilibrio razonable que permita que la ganadería se desarrolle con los mínimos ataques posibles o sin ellos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Eduardo, que tengas buen día. Hasta luego.